Bien, ¿sabes qué? Cuando yo era joven, yo no comprendía por qué será que los judíos, los fariseos, la gente que supuestamente guardaban este libro, no recibieron a Cristo. Siempre me pareció medio extraño eso. Y a lo mejor me enseñaron en la iglesia donde yo crecí, pero si lo enseñaron, así pasó por alto y no me di cuenta. Y entonces yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué rechazaron a Jesús? ¿Por qué el mensaje de Jesús era tan, obviamente, contrario a lo que ellos creían y querían? Y vamos a mirar algo de eso. ¿Por qué? Y la verdad que muchos rechazaron a Jesús. Sabemos, al fin de su ministerio, tuvo 12 o puedo decir 11 discípulos realmente. Y al final, inclusive ellos le abandonaron y hasta su propia mamá le abandonó en la cruz. Después de la cruz tuvieron que venir 2 extranjeros para sepultarle a él. Y entonces fue muy feo lo que le pasó. Y sin embargo, no hubo un hombre mejor que Jesús. No hubo un mejor maestro o predicador que Jesús. Pero ¿por qué entonces le rechazaron todos, inclusive los que estaban en contra de él? Y vamos a mirar acá, este capítulo nos dice algo. Si yo reconozco por qué la gente en el primer siglo rechazaron a Jesús, yo voy a entender un poco mejor por qué la gente hoy día lo rechazan y cómo lidiar con esa gente, cómo tratar de ayudar a esa gente y al mismo vez cómo reconocer las faltas mías que quieren rechazar a Cristo en mi vida. Porque una cosa es recibir a Cristo para ser salvo, otra cosa es dejar que Él tome mi vida y lo use. Y entonces yo creo que en cada uno de nosotros tenemos esa lucha. Vamos a ver, Juan 12, 27 a 50. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Y le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo,
porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no me he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que decir y de lo que de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha dicho. No sé si te diste cuenta, ahí en unos versos decía que había unos que creían en Él, pero al mismo vez no quisieron creer en Él. Y eso vemos. Por eso yo muchas veces digo, hay gente que, entre comillas, creen en Dios, pero nunca han tomado ese paso de fe, de confiar en Él. Y aquí vemos un muy buen ejemplo de gente así. Dicen, nosotros sabemos que hay una lucha espiritual y nosotros no lo podemos ver. Por eso tenemos una Biblia, porque hay cosas que Dios ve y confiamos en Él. Por eso no buscamos a otros espíritus, ídolos, santos y confiamos solo en Dios, porque sabemos que hay espíritus malvados, espíritus engañosos, y por eso cuando algo contradice este libro, yo porque no puedo ver el mundo espiritual, confío en Dios y solamente en Dios, como el corito que cantamos a veces, solamente en Cristo. Y dicen que la distancia entre el cielo y el infierno es solamente 45 centímetros, entre el mente y el corazón, porque aquí vimos en uno de esos versos, fariseos, judíos, que creían en Él, no podían negar que este hombre que vino era el Mesías. No podían negar que este hombre cumplía todas las profecías, pero tenían temor, porque los gobernantes no estaban a favor de Él. Le iban a sacar a él de la sinagoga, a ellos de la sinagoga, como le sacaron como le sacaron a ese hombre ciego que Jesús le sanó. Y entonces sabían que este Jesús era Dios, lo reconocían, como yo creo que muchos que dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, pero hay una gran diferencia de creer como esta gente creían y creer de un sentido de yo confío, Señor, yo realmente te necesito. Yo voy a tomar ese paso de fe, yo voy a dejar el mundo atrás e ir para ti. No me importa si el mundo me abandona, porque el mundo no sirve. Yo necesito a Cristo y solamente a Cristo. Jesús se demostró Dios por sus milagros. ¿Qué hizo tanto de eso? Estas últimas semanas, los jueves, estamos aprendiendo la deidad de Cristo. Esa palabra deidad significa no solamente la divinidad de Cristo, pero que Jesús es Dios. No es que viene de Dios, no es que es un ángel de Dios, no es que es un buen maestro, no es que es un profeta. Jesús es Dios. Y sabemos que fue Dios porque hizo milagros. Sabemos que fue Dios porque Tomás le adoró, le llamó Señor y Dios. Y Jesús no le dijo, párate, yo no soy Dios. Jesús recibió la alabanza de él. Pedro le llamó Dios. Pablo le llamó Dios. Entonces vemos cuando una persona se convierte y confía en Cristo, cree que es Dios. Pero no iba a ir ahí hoy, pero Romanos 9:5 nos dice que la persona que recibe a Cristo lo llama Señor. Esa palabra Señor en el griego es la palabra Theos, que nosotros tenemos la palabra Dios. Entonces, la persona que es salvo es la persona que dice que Jesús es Dios. No solamente que es bueno, no solamente que es un maestro bueno, pero Él mismo es Dios. Dice acá, ¿de quiénes son la segunda parte del verso? Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo explicas eso? Dice acá que Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Jesús es Dios. Hay sectas que lo niegan, como los testigos, como los mormones. Ellos van a decir que Jesús es un Dios. No, hay solamente un Dios. Es omnipotente, es omnisciente, es todopoderoso. Y Jesús es ese Dios. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor, ¿quién es el Señor? Dios. Entonces, ¿cómo una persona recibe a Cristo? Le adora como Dios. Y entonces, Jesús perdonó pecados. ¿Quién puede perdonar pecados menos Dios?
Si alguien maltrata a Josué, Josué le puede perdonar y puede decir, está bien, me maltrataste, menospreciaste, yo te puedo perdonar. Un crimen es entre dos personas, pecados son en contra de Dios. Solo Dios puede perdonar pecados y eso es lo que Jesús hizo. Un ángel no puede hacer eso, Dios lo puede hacer. Y Jesús también cumplió profecías en Isaías y en Miqueas también dice que Él iba a ser Dios, iba a ser el eterno. Y entonces Jesús es Dios. Pero vemos acá en este pasaje que leímos, el Padre Celestial honró al Hijo. Y Jesús le explica que Él será crucificado. Le dice a ellos en este pasaje, yo voy a ser levantado. Leímos eso hace poco. Y por eso algunos le preguntaron, ¿cómo si el Señor Jesús, o bien dicho, cómo si el Mesías va a venir? ¿Cómo puede ser que Él va a morir? La Biblia profetizaba eso, pero es medio difícil creer que de un lado Isaías y Micaías dicen que el Mesías que viene va a ser eterno, pero al mismo vez va a morir. ¿Cómo puede ser eso? Y Jesús se pone a explicar eso. Entonces, a pesar de todas las cosas que el Señor Jesús dijo, hubo algunos que no creían en Él, que no iban a creer en Él. No era un problema intelectual. Dice acá que ellos sabían que Jesús era Dios, sin embargo no creían en Él. Versículo 37, ¿qué dice? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. ¿Y por qué? ¿Qué problema tenían? No era porque no vieron milagros, no eran porque no vieron todo lo que yo recién le dije, que le confirmaba que Jesús era Dios. El problema no era uno intelectual, era un problema de corazón. Y en 42 y 3, versículos 42 y 3 nos dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. ¿Viste eso? Ninguno podía negar que Jesús era ese Mesías, ese Dios venidero que esperaban. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué tristeza, ¿no? Qué vergüenza, qué feo. Imagínate tener más temor del mundo y lo que piensan los vecinos y los gobernantes que Dios. Y la Biblia lo dice ahí, por eso no creían en Él. Entonces muchas veces hay gente que no creen en Dios. No, a veces los ateos dicen, bueno, no creo en Dios porque ninguno me lo puede comprobar. Muchas veces la gente sabe lo que es correcto y lo que deben confiar, pero no quieren. Y esta gente sabía la verdad. No es que no entendían, no querían. Era un problema de corazón. La mayoría de gente reconoce que Dios existe, pero no toman ese paso para confiar en Él. Y el diablo no precisa que seas ateo. Él solamente precisa que, igual que esta gente, la cual estaban mirando a Jesús, eran muy religiosos, estaban por celebrar la Pascua judía. No es que no eran gente religiosa, tenían sus rituales, se portaban de una manera ética y moral, pero no querían creer en Cristo. Entonces hay un mundo de diferencia de portarte bien, de hacer buenas obras y confiar en Cristo, porque esta gente lo rechazaron a Él. El diablo no precisaba que esa gente se pongan a adorar diablos o ser ateo. Ellos seguían con sus creencias, su religión, y rechazaron a Cristo. Por eso hay mucha gente religiosa que van a estar en el infierno, porque la salvación no se encuentra en religión, se encuentra en una persona, en Cristo. El no confiar en Cristo, el no confiar en Dios, es lo que es el gran problema que tenemos. Y te fijas que juzgaron y crucificaron al Hijo de Dios en el primer siglo acá. ¿Te imaginas? Esta gente vieron que Jesús era bueno. Esta gente vieron los milagros que hizo. Ellos vieron que Él solamente ayudó a la gente, alimentó a la gente, enseñó la verdad. Nunca pecó. No sé si se recuerdan, ninguno de los gobernantes podían decir algo malo que he hecho. La única cosa que al final le pudieron condenar es decir, bueno, Él dijo que es Dios. Bueno, eso sí dijo, porque fue. Pero ninguno podía condenarle por decir, hiciste algo mal. ¿Sabes que José Smith adulteró con mujeres
de su iglesia? Mi Señor no fue así. Mi Señor fue puro y perfecto. Algunos de ustedes vieron la cosa que yo le envié que dijo el fundador de los Testigos de Jehová. Ninguno puede decir nada malo de mi Señor. Sí pueden decir que Él se declaró Dios porque fue, pero Él nunca hizo nada malo. Él fue perfecto, fue santo. Y entonces, a pesar que toda la gente vieron que este es un hombre especial, que nunca hizo nada, que cumplió todas las profecías, que obviamente este hombre es Dios, cuando vino el momento de ejecutarle, que va a ser en una semana, que en esos entonces iba a ser en unos días nomás, ninguno dijo nada. ¿Qué le parece? Si alguien inocente alrededor de ti estaba por ser condenado, ejecutado, ¿dirías algo? Esta gente no dijeron nada. No dijeron nada, sabían que era bueno. Y no para juzgar al mundo, decir, ay, qué malo que son sus propios discípulos. Al momento cuando Jesús podría tener a alguien que diga, no está bien esto. Cualquier gobernante, cualquier discípulo, cualquiera podría decir, cualquiera del Sanedrín. No creo que todo el Sanedrín se congregaron para juzgarle a Jesús, pero la mayoría yo creo que sí, muchos de ellos se congregaron. Ninguno dijo, espera un momentito, no creo que está bien lo que estamos haciendo. Ninguno. Y yo creo que la humanidad no ha cambiado mucho. Yo creo que si el Señor Jesús vendría otra vez, le iban a tratar de la misma manera. Y creo que la mayoría de los ciudadanos tampoco iban a decir. Yo creo que todos los ciudadanos iban a decir nada. ¿Por qué? Porque la humanidad no ha cambiado. La naturaleza pecaminosa sigue igual. Entonces, ninguno negó que al momento cuando Jesús fue juzgado, crucificado, ninguno le hizo nada. Por eso, creer en Cristo, como hacían algunos de estos en versículo 37, que creían en Él, pero no como Dios. Creían que era lo que Él dijo, pero preferían alejarse y no confiar en Él. Es como decir, por eso yo tengo duda cuando alguien, yo estoy tan agradecido por las almas que yo puedo hablar con acerca de Cristo, pero me preocupa tanto cuando alguien me diga, ay, yo creo en Dios, y no tienen ningún testimonio. Gloria a Dios que están en la iglesia. Gloria a Dios, este sábado, en vez de ser dos que salimos 4 para repartir Juan y Romanos. Amén. ¿Sabes que 4 puede hacer mucho más que 2, no? 159 hogares recibieron una porción del Evangelio. Recibieron el Evangelio, una porción de la Biblia. Qué bueno, ¿no? Pero mucha gente me dice, ay, yo creo en Dios, pero si le preguntas, ¿y qué haces para Dios? Bueno, yo creo en Él. Esta gente creían en Él, eran religiosos, pero nunca tomaron un paso de fe. Si ellos tendrían una oportunidad de decir, ¿sabes qué? Este hombre es inocente, lo tenían, no dijeron nada. Si yo digo que amo a mi esposa, no le hablo, no la visito, no la beso, no me ibas a creer, ¿no? Si yo digo, yo amo tanto a mis chicos y no proveo nada para ellos, iba a decir, ese es un amor medio extraño. Y que alguien me diga que ellos creen en Dios o aman a Dios o son cristianos, y ninguno iba a adivinar que son cristianos por la manera que viven, también es dudosa. La salvación es por la gracia, pero no fue gratis. Y un requisito para ser salvo es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento bíblico? Un cambio de dirección, o un cambio de mente, bien dicho, un cambio de sentido que resulta en un cambio de dirección. Entonces una persona caminando, viviendo de tal manera y después se dan cuenta, estoy mal, necesito a Cristo. Y eso es la salvación, el arrepentimiento, bien dicho. Entonces, no, es importante ser más que lo que esta gente. Y pensamos, en Jerusalén, en el primer siglo, dicen algunos que hubo 50,000 habitantes en Jerusalén en el primer siglo, y tal vez para la fiesta de la Pascua venían muchos más. Yo no sé, puede ser que hubo 100,000 durante la Pascua, porque era una fiesta importante, ¿no?
¿Y te imaginas entre 100,000 habitantes? ¿Quién se paró para defender y decir, ¿cómo va a matar a esta hombre? Él me alimentó, hizo este milagro, no vas a creer lo que hizo. Él sanó a mi hermano, yo vi a este cojo caminar, porque él lo hizo. Ninguno dijo eso, ni sus discípulos, ninguno. Y yo, sinceramente, no creo que la humanidad ha cambiado. La gente sigue igual y yo no quiero ser así, yo quiero tener un testimonio verdadero. En Juan 15:24 la Biblia dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrán pecado, pero ahora han visto y han obedecido a mí y a mi Padre. La persona que rechaza a Jesús rechaza a Dios. Por eso yo amo a la gente, ustedes saben, yo tengo algunos conocidos que le quiero mucho, que van a sectas falsas, pero si alguien no confía en Cristo, no es salvo. Si alguien no cree que Jesús es Dios, no es salvo. Tenés que clamar al Señor, a Jesús como Señor para ser salvo. Es importantísimo. Y el que rechaza al Hijo, acuerdo a la Biblia, rechaza al Padre. Y pusieron piensen todo lo que pasó. Mira, el Señor Jesús te amó tanto y Él sabía cómo iba a sufrir. Mira lo que Él pasó, la vergüenza que Él pasó. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y le hincando la rodilla delante de Él, le escarnecieron diciendo, ¡salve, Rey de los judíos! Se reían de Él los soldados, se burlaban de Él. Y sabes que Dios eternamente, el Señor del cielo, miró y dijo, yo veo lo que me van a hacer. Y yo les quiero a ellos tanto que yo quiero sufrir eso. Porque si no fuera así, Teresa no tiene la salvación. Daniel, Gaby, Shirley, Sara, Rosario, Ramona, Anita, Felipe, Josué, yo, los niños ahí atrás, mi hija, mi esposa, no tienen la salvación. Y yo quiero hacer eso. Imagínate pasar esa vergüenza. Y Él quiso hacerlo. Verso 40 dice, y diciendo, tú que derribas, mira lo que le decían a Él, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, diciendo de la cruz. ¿Podrías caminar a alguien sufriendo? Y hasta si no te gusta esa persona, ¿podrías decirle eso? Yo creo que sería muy fácil para cualquiera de nosotros. No para ser malo, pero ¿sabes cómo los chicos a veces son malos? ¿Sabes cómo digo? Se ponen a jugar y algún chico que es más chico que los demás y todos los demás le pegan y le menosprecian. ¿Sabes qué? Los adultos hacen la misma cosa. Y yo creo que, piensa hace no hace mucho tiempo. Yo vi a alguna gente durante toda esta pandemia, cualquier persona que no fue vacunada era como un diablo, ¿no? Y una persona cree, bueno, esa persona no es como yo, esa persona no piensa como yo, es tan malo. Y yo creo que sería muy fácil, una vez que se pone la gente a odiar a una persona santa como Jesús, ya todos se unen y se ponen a burlar de Él, a menospreciarle a Él. ¿Qué más le pasó? Le dijeron a Él, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora en la cruz y creemos en Él. Creeremos en Él. El Cristo, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Cómo le menospreciaron a Él? Los judíos, inclusive otros criminales lo menospreciaban a Él. Los soldados. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. ¿Te imaginaste? Los condenados con Él le menospreciaban. Si no fuera suficiente, la gente más culpable en esa sociedad. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Imagínate, y él vio todo eso, y dijo, yo quiero ir ahí, yo quiero ser menospreciado porque yo les quiero. Entonces el punto de hoy es que un cobarde no puede ser salvo. Pastor, ¿cómo puede decir eso?
versículo 42 que leímos hoy. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Una persona puede creer acá, pero no tomar ese paso de fe acá. Puede creer acá y no estar arrepentido. Antes que ustedes, si sos salvo, antes que aceptaste a Cristo, tenías que entender que Él te quería salvar, ¿no? Bueno, hay mucha gente entre esos dos lugares. Comprenden lo que tienen que hacer para ser salvo, pero le falta tomar ese paso. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a repartir Juan y Romano y hablar con gente de Cristo, para poder ayudarles a ellos a tomar ese paso, para no ser cobardes, para tener más temor de Dios que de lo que el mundo cree. Más temor de Dios que lo que la gente alrededor de ti piensa. Qué vergüenza sería vivir para este mundo, ¿no? En la eternidad. Yo digo, obviamente, para el incrédulo, porque va a perecer eternamente. Pero imagínate un cristiano que sabe y vive para este mundo. ¿Por qué digo que un cobarde no puede ser salvo? Porque la salvación ocurre, yo creo, en mi corazón, el momento que yo acepto a Cristo. Pero una persona que recibe a Cristo, acuerdo a la Biblia, tenemos el ejemplo del criminal al lado de Jesús en esa cruz. Aceptó a Cristo y esa misma tarde lo vio al Señor Jesús en el paraíso. Pero cualquier ejemplo de cualquier creyente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acepta a Cristo y ¿qué hace? Le confesa que el Señor es el Salvador. Romanos 10:9, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, obviamente, el cambio pasa en el corazón, pero cualquiera que sinceramente acepta a Cristo no va a tener vergüenza de hablar de Él, ¿no? Esos judíos que creían en Él tenían un conocimiento de Jesús, sabían que era divino, pero no le iban a confesar. No, tengo demasiado temor de los gobernantes. No quiero que me expulsen de la sinagoga. Salir de la sinagoga sería como perder todos tus derechos como un ciudadano ahí en esos entonces. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Bueno, algunos puntos para ustedes, para nosotros. Teme a Dios y no al mundo. Teme a Dios y no al mundo. Qué bueno sería si alguien en el primer siglo decía, ¿sabes qué? No está bien lo que están haciendo con este hombre justo. Si algún discípulo decía, ¿sabes qué? Es más importante. Yo puedo respetar lo que pasaron los discípulos. Su Salvador estaba muriendo delante de él. Y Jesús obviamente lo dijo, lo predijo. Él dijo que iba a ir a la cruz. Pero el momento que pasó, todo el mundo de ellos se dio vuelta, ¿no? Pero sin embargo, ¿no sería mejor decir, no me importa lo que diga el mundo? Mejor morir con Cristo y con Dios que vivir para este mundo que se va a quemar algún día. Tenga más temor de Dios de cualquier cosa en este mundo. También, no te detengas en consagrarte. ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje que nosotros leímos, creo que fue el martes, antes que le ejecutaron al Señor Jesús, que le crucificaron. Entonces, estamos hablando de días. El Señor Jesús estaba enseñando días antes que le agarraron, le ejecutaron. A lo mejor alguien de este grupo estaba pensando, ¿sabes qué? Mañana voy a consagrarme al Señor. ¿Sabes qué? Voy a ir solo a hablar con Jesús. Ahora tengo vergüenza. Porque no quiero que estos fariseos sepan que yo quiero creer en Dios. No te detengas. Yo sé que era la voluntad de Dios que Él muera por mis pecados. Pero ¿cómo sería si alguien en ese grupo diría, espera un momentito, ¿ustedes no pueden ver que este Cristo cumplió todas las profecías? ¿Cómo van a estar menospreciando, tratando de agarrarle a Él cuando Él es tan justo? Había muchas veces cuando los fariseos tenían miedo de agarrarle a Jesús por lo que pensaba el pueblo, ¿no?
¿Qué si alguien se levantaba en vez de decir, bueno, lo dejo para otro día? ¿Qué si alguien decía, este hombre es el Cristo, ¿quién lo puede negar? Pero en vez de decir eso, lo dejaron para más tarde. Otro punto, es una vergüenza vivir para el mundo. Digo eso porque, mira cómo pega. Juan capítulo 21. Nosotros sabemos, yo creo que la Biblia enseña que Pedro no solamente le negó a Cristo 3 veces, yo creo que lo negó 6 veces en 2 diferentes instancias. Yo creo que la Biblia enseña eso. Entonces, Pedro le negó a Cristo. Inclusive maldijo y dijo, yo no creo en Él, yo no soy de Él, yo no soy uno de sus discípulos. Y Jesús lo vio. Cuando lo decía, lo miró a Él antes que el gallo cantó. Y después, Jesús, qué buen Padre que tenés, qué buen Dios que tenés. Porque ¿sabes lo que no dijo? Pedro, ¿qué tenés en la cabeza? No, Él no dijo eso. ¿Por qué me hiciste eso cuando te necesitaba? Jesús nunca dijo eso. Mira lo que Jesús dijo. ¡Wow! ¿Cómo iba a doler esto? ¿Cómo te ibas a sentir como un pecador si el Señor te preguntaba así? Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, esto después de que él resucitó, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? ¿Podés leer eso sin llorar? Recién le negó a su Señor y le dice, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le diese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No te quebrante tu corazón, pero qué amable que es nuestro Señor, ¿no? Si alguien te maltrataba así, ¿cómo le ibas a decir? ¿Cómo ibas a pensar? ¿Cómo te ibas a amargar? Y mi Señor no lo hizo. Le preguntó sencillamente, Pedro, ¿me amas? Qué vergüenza que debe ser que pasó. Que el Señor que le ayudó, le enseñó, le guió por años y le diga, ¿me amas? No le dijo nada de lo que hizo. No le dijo nada que le negó. ¿Me amas? Imagínate, gloria a Dios lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Pero imagínate la vergüenza de un cristiano que viva para este mundo, que niega a Cristo con su vida. El día de mañana encontrarte en el cielo con el Señor y te diga, ¿me amaste? ¿Me amaste? Mi Dios es amor, no se va a poner a rengoñar. Pero ¿cómo va a convencer mi corazón si Él me pide, ¿me amaste? Te muestro una buena respuesta a amar al mundo. Daniel capítulo 3. Vemos gloria a Dios por Pedro, pero vemos un mal ejemplo en cómo él respondió cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Pero ¿cómo se debe hacer? La vida eterna vale infinitamente más que la vida en este mundo. Daniel 3, 16 a 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey de Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos querían que estos 3 jóvenes tenían que adorar a este ídolo y no lo iban a hacer. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará.
Y 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces ellos dijeron, Dios es completamente capaz de salvarnos de tus manos. No estamos preocupados. Pero si Dios no me salva, vale la pena morir para Él igual. Porque yo tengo un cielo que espero. Qué lindo sería, ahora ellos no perecieron ahí, Dios les salvó. Pero yo creo que si no iba a terminar la historia así y Dios permitía que ellos se vayan al cielo, ellos no iban a tener ningún remordimiento por lo que hicieron. Al contrario, no tendrían vergüenza, tendrían gozoso. Decir, qué bien que yo podría demostrar mi fe de una manera clara por toda la eternidad. ¿Sabes qué? Vamos a estar en la eternidad, por la eternidad, ¿no? Vamos a estar en el cielo eternamente. Este mundo no dura mucho. ¿No querés vivir para algo que vale la pena? Y recordás el amor de Jesús. ¿Cómo te ama, no? Piensa el amor que Él tuvo a Pedro. ¡Wow! En vez de decirle algo malo, le preguntó, ¿me amás? ¿Me amás, Pedro? Tu Señor te ama. Te ama de una manera increíble. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, no es amor porque sos amable, es porque Él es amor. Él te quiere de una manera que no podés ni comprender. Y nosotros nos debemos recordar de eso. La Biblia lo dice muy claro, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por buena gente. Cristo murió por gente mala. Gente mala. ¿Has recibido el amor de Él? ¿Has recibido y reconocido que Dios murió por mí porque yo merecía una pena eterna, una muerte eterna? Pero Él como me quiere. ¿No quieres vivir para Él? Espero que eso sea tu decisión.